Instituto Superior Tecnológico Tulcán, tema demanda individual, bienes normales, bienes inferiores, bienes sustitutos. Estudiante Joana Casanova, segundo nivel de contabilidad, ingeniera Ángela Chamorro. En términos generales, ¿qué es la demanda? La demanda se refiere al comportamiento de los compradores y una relación entre dos variables económicas, el precio de un bien en particular y la cantidad de ese bien que los consumidores estarán dispuestos y en condiciones de adquirir a ese precio durante un periodo específico si los demás factores permanecen constantes. ¿Qué es demanda individual? La demanda individual es la cantidad de un bien que el consumidor desea adquirir ante diferentes precios durante un periodo de tiempo, manteniéndose constantes el resto de los factores que inciden en las compras planeadas. El consumidor se entiende como comprador o unidad de consumo, ya que puede presentar a más de una persona. Este obtiene un ingreso determinado que utiliza para satisfacer sus necesidades. La elección por parte del consumidor de comprar un bien o no comprarlo es el resultado de las propias preferencias o gustos y de las restricciones de ingresos y precios. ¿Qué nos hace referencia a la demanda individual? De que es la compra que realiza cada uno de los factores o agentes económicos. Estos también se enfrentan a los bienes que a su vez no son gratuitos y tienen un precio. La cantidad de bienes que los consumidores desean adquirir puede ser en un lapso de tiempo de acuerdo a sus necesidades y también a sus ingresos. Determinantes de la demanda individual. Tenemos el precio de bien, que nos dice, a medida que el precio de un bien incrementa, la cantidad demandada disminuye. Cuando desciende el precio de un bien, la demanda aumenta. Esto nos quiere decir que si el precio del bien sube, el demandante deja de consumir, y si el precio baja, continúa adquiriendo. También tomemos en cuenta la ley de la demanda. Esta es la relación inversa que existe entre el precio y la cantidad demandada de un bien. La pendiente negativa de la curva de la demanda se debe a la relación inversa que existe entre la cantidad y el precio. La cantidad demandada aumenta al disminuir el precio por dos razones. Al disminuir el precio del bien, el consumidor trata de sustituir los bienes relativamente más caros por aquel bien relativamente más barato. Y al disminuir el precio del bien, se ve afectado el ingreso real del consumidor. El ingreso real en su poder de compra, es decir, cuántas unidades del bien podemos comprar con el ingreso monetario. ¿Qué nos hace referencia a la ley de la demanda? De que si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Tenemos también otro determinante que es el ingreso de la unidad consumidora. Ante un aumento, el ingreso del comprador habrá un incremento en la demanda en la mayor parte de los bienes. Entonces, si el ingreso aumenta, cualquiera que sea el precio, se producirá un aumento del consumo. Por lo tanto, se desplazará la curva de la demanda hacia la derecha. Estos bienes se denominan bienes normales. En cambio, si al aumentar el ingreso, el consumidor demanda menos cantidad del bien, hablamos entonces de un bien inferior. ¿A qué nos hace referencia? De que los consumidores adquirirán sus productos, sus servicios en base a sus ingresos. Si tiene más ingresos, por lo general va a tener mayor consumo. Otro determinante son los gustos. Los gustos o preferencias de la mayoría de las personas cambian con el transcurso del tiempo por diversos motivos. Un aumento en el deseo de adquirir un bien lleva por consecuencia a un aumento en la demanda del mismo. Ocurre lo contrario cuando ese deseo disminuye.
Entonces, una variación en los gustos queda reflejada gráficamente por un movimiento de toda la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, según aumente o disminuye el deseo por el bien respectivamente. Esto hace referencia a que los gustos o las preferencias que tienen los consumidores para adquirir un bien o servicio. El precio de los bienes. El precio del bien sustitutivo y el precio del bien complementario. En sí, para recibir el mismo beneficio y cubre las mismas necesidades, nosotros adquirimos un bien en base a nuestras necesidades. Clasificación de los bienes normales. Los bienes normales es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos del consumidor. La mayoría de los bienes y servicios pertenecen a esta categoría. Existen dos tipos de bienes normales dependiendo de la velocidad a la que aumenta su consumo según va aumentando la renta de los consumidores. Dentro de los bienes normales, generalmente un bien es aceptado de acuerdo a los ingresos considerado como tal. Un bien siempre va a dar una satisfacción en base a los ingresos normales que tenga dicho consumidor. Tenemos también bienes de lujo o superiores. Se refiere a los que el consumo aumenta más rápido que el ingreso de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio, la ropa, la carne, el pescado, etc. Por ejemplo, para una persona que tiene un ingreso medio, un bien de lujo sería adquirir joyas que estén por encima de su ingreso, de tal forma que es un bien que no puede estar consumiendo todos los días. Estos bienes es algo que en sí puede estar fuera del alcance de algunos consumidores, como si pueden ser aceptados por muchos. Esto en sí hace referencia y pueden ser adquiridos en base a los ingresos que tengan dichos consumidores. Bienes de primera necesidad. Estos se definen como aquellos bienes que cuando aumenta la renta de los consumidores, aumenta su consumo. Por ejemplo, el pan, la leche, los huevos, etc. Un ejemplo de esto es que cuando recibimos un mayor ingreso y cambiamos paulatinamente las prendas por algunas de mejor calidad o la comida. Es decir, que los bienes de primera necesidad son los que en sí los consumidores están dispuestos a adquirirlos a diario, también tomando en cuenta sus ingresos económicos. Los bienes inferiores. Los bienes inferiores tienen características muy peculiares, ya que este tipo de bienes se relacionan con el consumo de personas que presentan ingresos mínimos, pero sirven y pueden satisfacer necesidades humanas. Los bienes inferiores son aquellos elementos materiales que están relacionados con el consumo de las personas que disponen de menores ingresos y que cubren por sus necesidades básicas. Es decir, que estos bienes están relacionados al ingreso. Hacemos referencia al sueldo básico que pueden recibir ciertos consumidores para la adquisición de los alimentos básicos, y si tienen un aumento de su sueldo, también pueden adquirir otros bienes, todo esto en base a sus necesidades. Por ejemplo, si al inicio ellos pueden adquirir un pan, con sus mayores ingresos pueden adquirir unas tortas.
Ejemplo de bienes inferiores, tenemos la ropa de segunda mano o usada, comida rápida, autos usados, prácticamente objetos o servicios de mala calidad que pueden ser cambiados ante un aumento en el ingreso. Y tenemos los bienes sustitutivos. ¿Qué son los bienes sustitutivos? Un bien sustitutivo es aquel que puede satisfacer la misma necesidad que otro. De esta forma, a ojos del consumidor, el bien sustitutivo puede reemplazar la función de otro, sea o no similares, en cuanto a sus características o precio. Los servicios sustitutivos se comportan de igual manera, pero lo que para simplificar vamos a obviar la diferencia entre bienes y servicios. Es decir, que estos bienes satisfacen la misma necesidad, pueden reemplazar la función uno con otro, pueden diferenciarse por su calidad, por sus características en el producto, pero ambos generan la misma satisfacción y las mismas necesidades. Gracias.